Hola, soy Andro y yo les voy a hablar sobre la importancia de la glucosa. Esta es la fuente de energía que tiene el cuerpo para hacer todo lo que hace. Cuando comemos, nuestro cuerpo absorbe la glucosa de los alimentos en el intestino delgado y viaja hacia las células a través del torrente sanguíneo. La glucólisis es una de las rutas metabólicas que tiene el cuerpo y se encarga de desnaturalizar la glucosa para obtener energía para las células. Otra de las rutas metabólicas de nuestro cuerpo es el sistema aeróbico. Es el proceso químico en el que el oxígeno se utiliza para producir energía a partir del azúcar o los carbohidratos. También se llama metabolismo oxidativo, respiración aeróbica y respiración celular. Una tercera ruta metabólica es el metabolismo anaerobio. Es un proceso metabólico utilizado por las células para producir energía a partir de nutrientes en ausencia de oxígeno. También se conoce como fermentación. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta en la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía y da como resultado un exceso de azúcar en la sangre. La gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa o de glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos. Los principales sustratos son los aminoácidos glucogénicos, lactato, glicerol y propionato. El hígado y los riñones son los principales tejidos gluconeogénicos. Los riñones pueden contribuir con hasta aproximadamente 40% de la síntesis de glucosa total en el estado de ayuno y con más durante inanición. La falla en la gluconeogénesis por lo general puede llegar a ser mortal. Hipoglucemia causada la mayoría de las veces disfunción cerebral, lo que puede conducir a un coma y muerte. Hablando entre las comidas y durante ayunos prolongados o posterior a un ejercicio riguroso, prácticamente todo el glucógeno se agota en este caso. Ahora, la hipoglucemia en el embarazo, esta durante la gestación, el consumo de glucosa por el feto aumenta y hay riesgo de hipoglucemia materna y quizá fetal. En particular si hay intervalos prolongados de las comidas por la noche, entre las comidas o por la noche. Además, los lactantes prematuros y con peso bajo al nacer son más susceptibles a la hipoglucemia porque estos tienen un poco tejido adiposo para que este proporciona ácidos grasos libres. Y hay poco glicerol que por lo normal se liberaría a partir del tejido adiposo disponible para la gluconeogénesis. En las dietas bajas en los carbohidratos, estas tienen un contenido muy bajo, como dice, de carbohidratos, que estas solo proporcionan 20 gramos o menos de carbohidratos por día y contribuyen a una pérdida, la verdad, muy eficaz de peso, aunque esto realmente no es lo más recomendable porque hay una demanda continua de glucosa y habrá una gran cantidad considerable de gluconeogénesis a partir de aminoácidos. El alto costo de ATP vinculado debe satisfacerse entonces por medio de oxidación de ácidos grasos. En las rutas de las pentosas fosfato, la vía de la pentosa fosfato es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa. Esta no lleva a formación de ATPs, pero tienen dos funciones muy importantes, que una es la formación de NADPH para la síntesis de ácidos grasos y esteroides y mantener reducido el glutatión para la actividad antioxidante, y la segunda es que la síntesis de ribosa para la formación de nucleótidos de los ácidos nucleicos. Entre la glucosa, fructosa y galactosa son las principales hexosas que se absorben a partir del tubo digestivo, que estas se derivan de la obtención dietética del almidón, la sacarosa y la lactosa respectivamente. La fructosa y la galactosa pueden convertirse en glucosa, principalmente en el hígado en esta cuestión. Ahora, en la anemia hemolítica y protección contra la malaria. En la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa,
deshidrogenasa, la producción de NADPH está muy disminuida y la detoxificación de H2O está inhibida. Y bueno, como resultado, los lípidos de la membrana de los eritrocitos se peroxidan, destruyendo la membrana, la anemia hemolítica. El ciclo del ácido nítrico consta de tres etapas principales: el transporte de la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. Este proceso es llevado a cabo a través del metabolismo, comprende una serie de transformaciones químicas y procesos energéticos que ocurren en los seres vivos. Tenemos las fases de la respiración celular. La primera fase es la glucólisis, que es una etapa anaerobia en la que la molécula de glucosa se descompone de dos moléculas de tres átomos de carbono, el piruvato, produciéndose además de dos moléculas de ATP y dos moléculas de coenzima reducida NADH. Después tenemos la descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, perdiendo una molécula de CO2, descarboxilación, y oxidándose de tal forma que se reduce una molécula de Na más para obtener una molécula de NADH. En la 3 tenemos el ciclo de Krebs. Es una cíclica en la que la acetilcoenzima A se une a un primer lugar de compuesto orgánico de 4 átomos de carbono, el oxacelato. La molécula resultante, el ácido nítrico, sufre una serie de transformaciones que tiene como final el oxalacetato y se completan del ciclo. Durante estas reacciones se produce energía en forma de ATP y las coenzimas NADH y FADH2. Después tenemos la fosforilación oxidativa. Todo el NADH y el FADH2 producido en las etapas anteriores se oxida y reduce a su vez otras moléculas, iniciando así una cadena de transportes de electrones que finaliza al aceptar el O2 de los electrones y convertirse en agua. La cadena respiratoria de electrones. En la membrana interna mitocondrial y la constituyen 5 complejos multienzimáticos, el 1, 2, 3, 4 y 5, o ATP sintasa, y dos transportadores de electrones móviles, coenzima Q o ubiquinona y citocromo C. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie García y yo voy a concluir con los siguientes temas. El primer tema del que yo voy a hablar es sobre la oxidación de los ácidos grasos. Primero vamos a hablar sobre la importancia que este tiene. La oxidación de los ácidos grasos de cadena larga hasta acetilcoenzima A es una ruta muy importante para la producción de energía en las células. En el corazón y en el hígado de los mamíferos proporcionan hasta el 80% de las necesidades en todas las circunstancias fisiológicas. El acetilcoenzima A puede seguir rutas alternas al ciclo del ácido cítrico. En el hígado se convierten en cuerpos cetónicos que sirven como combustible para el cerebro y otros tejidos cuando no hay glucosa. Existen tres etapas de la oxidación completa de los ácidos grasos. Una, la beta-oxidación, donde ácidos grasos de cadena larga se convierten en fragmentos de dos carbonos en forma de acetilcoenzima A. 2. La oxidación completa de acetilcoenzima A dióxido de carbono en el ciclo del ácido cítrico. 3. La transferencia de electrones por la cadena transportadora de electrones. Bien, ahora hablemos sobre la digestión y la movilización de las grasas. Primero tenemos que saber que los ácidos grasos se obtienen de tres fuentes: de grasas de la dieta, de grasas almacenadas de la célula y de grasas sintetizadas por los órganos. Los triglicéridos almacenados son prácticamente la única fuente de energía utilizada por animales en invernación o por aves migratorias. Es importante saber que los lípidos de las dietas se absorben en el intestino delgado. Continuando con la movilización y digestión de las grasas, las apoliproteínas son proteínas que se unen a los lípidos en la sangre y son responsables de su transporte. Diversas combinaciones de proteínas y lípidos producen partículas de densidad diferente. Cuando la dieta contiene más ácidos grasos de los necesarios, el hígado las convierte en triglicéridos y los empaqueta con apopoliproteínas, los cuales son transportadas en la sangre a los tejidos adiposos. Cuando las hormonas indican una necesidad energética, extraen los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo y se transportan al músculo esquelético, al corazón, a la corteza suprarrenal, en donde estas oxidan los ácidos grasos
para producir energía. La oxidación de ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos con longitudes menores a 2 o menores carbonos ingresan directamente en la mitocondria. Los ácidos grasos de cadena más larga necesitan ingresar a la mitocondria por medio de la lanzadera de carnitina. La primera reacción de la lanzadera carnitina tiene lugar por la acción de la acetilcoenzima sintasas. Bien, ahora hablemos sobre la beta-oxidación. La oxidación mitocondrial de los ácidos grasos sucede en 3 fases. 1. La beta-oxidación donde los ácidos grasos se convierten en residuos de 2 carbonos de acetilcoenzima A. 2. La segunda fase de acetilcoenzima A se oxida en el dióxido de carbono al ciclo del ácido cítrico, que también sucede en la mitocondria. Las dos primeras fases producen los transportadores de electrones reducidos en NADH y FADH2, que se utilizan en la tercera fase, la fosforilación oxidativa, de la cual ya se habló anteriormente. Vamos a ver de una manera muy resumida los pasos de la beta-oxidación sin explicar las reacciones. Primero, la beta-oxidación sucede en 4 pasos. Y bueno, de manera para entender un poquito más, yo sé que no se va a ver muy bien, pero nos da como que sea un poco la idea. Bueno, primero tenemos aquí nuestro acilcoenzima A, que se emitió a través de la lanzadera carnitina, como ya mencioné. El acilcoenzima A se transforma en trans-delta 2-enolcoenzima A. Este se convierte en L-beta hidroxilcoenzima A y este se convierte en beta-cetosilcoenzima A. Por último, esta se rompe en 2 partes, en acilcoenzima A y acetilcoenzima A. Y bueno, obviamente de una manera un poquito muy resumida, repito, sin explicar ninguna reacción y para que nos quede un poquito más claro de esta manera. Por último, hablemos de la megaoxidación. En mamíferos, la megaoxidación es una ruta minoritaria, pero cuando la beta-oxidación falla por una mutación o deficiencia de carnitina adquiere mucha importancia. La megaoxidación ocurre en el retículo endoplásmico de las células del hígado y riñón. Además de producir acetilcoenzima A, la megaoxidación produce succinato y ácido adípico, 2 ácidos con un doble grupo carboxílico. En los humanos, la mayoría de los mamíferos, el acetilcoenzima A, forma por la oxidación de los ácidos grasos, puede ingresar en el ciclo del ácido cítrico o puede ser convertido en cuerpos cetónicos. La producción y la exportación de cuerpos cetónicos por el hígado permite la oxidación continua de ácidos grasos con solo una oxidación mínima de acetilcoenzima A. La producción y exportación de cuerpos cetónicos libera coenzima A para permitir una oxidación continua de ácidos grasos. La inanición y la diabetes no tratada conducen a una sobreproducción de cuerpos cetónicos. Dietas muy bajas en calorías también conducen a la producción de cuerpos cetónicos, ya que utilizan la grasa como principal fuente de energía, por lo cual estas dietas deben de ser vigiladas de manera muy rigurosa. Y ya para finalizar, hablemos sobre los defectos de la oxidación de ácidos grasos. El defecto genético más recurrente del catabolismo de ácidos grasos es una mutación en el gen que codifica el acetilcoenzima A deshidrogenasa de cadena media. Hay acumulación de grasas en el hígado, niveles sanguíneos elevados de ácido octónico, hay hipoglucemia, somnolencia, vómito y en algunos casos incluso llegar hasta el coma. Se recomienda una dieta baja en grasas y rica en carbohidratos y evitar ayunos prolongados para evitar que se movilicen las reservas de ácidos grasos.